Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Romero, filosofando y vengo con ganas de hacer enemigos. No, no es verdad. Lo que sí traigo ganas es de hablar de un tema que puede ser bastante polémico, que ha sido bastante polémico durante los últimos años y que no parece haber cedido, este siendo el tema del idioma inclusivo o incluyente o neutro de género. Pero, como no me basta con solo dar ideas, quiero dar ideas justificadas. A fin de cuentas, este es un canal enfocado en la filosofía, en el uso de la filosofía, y resulta, pasa y sucede, que la filosofía del lenguaje es mi rama favorita de la filosofía. Voy a comenzar hablando un poco con una falacia ad hominem, en la que voy a justificar por qué mi opinión debe ser considerada, si es que debe ser considerada, y quién me creo yo para hablar de estas cosas. Bueno, yo soy una persona que estudió filología románica en la Universidad de Salamanca. No acabé esa carrera, después me fui al ITAM en México, donde me titulé de dos licenciaturas. Ambas licenciaturas me titulé con tesis basadas en la estructura del lenguaje y del efecto que este lenguaje tiene en el pensamiento de las personas. Esto para decir que tengo dos trabajos publicados acerca del efecto del lenguaje en la estructura mental. También soy una persona que disfruta el idioma. Hablo, por supuesto, español. Estoy certificado en inglés y en francés a un nivel profesional. También tengo estudios de italiano, de portugués y actualmente estoy estudiando mandarín, perdón. Todo esto para decir que me gusta el idioma, lo conozco, me interesa y como bien saben ustedes, me gusta la filosofía. Y ahora voy a juntar ambas pasiones con mi gusto de enojar a la gente en internet. Ahora sí, ¿por qué filosóficamente hablando deberíamos utilizar el idioma incluyente, el idioma neutro, el idioma sin género? Vamos a darle. Contexto histórico. Como tal, es muy difícil encontrar un punto exacto donde la filosofía comienza a tratar de filosofía del lenguaje. Se puede decir que Aristóteles utilizaba el término logos como un término intercambiable entre razón y entre el lenguaje, y que él consideraba el lenguaje el mecanismo conector entre dos polos, entre las impresiones externas y el alma, o de otra forma de verlo, la forma de percibir el universo. Más adelante, particularmente en la escolástica, pleno medievo, comienza a haber una división entre los universales, la gente que es nominalista y la gente que es realista. La gente que dice que las cosas existen en su nombre y la gente que dice que las cosas existen independientemente del nombre. A lo mejor una figura esencial en esta discusión se puede encontrar en el pensador que se llama Abelardo, Pedro Abelardo, quien dice que los universales de Platón no están absorbidos dentro del lenguaje que se utiliza. Es decir, si yo hablo de un gato, yo estoy hablando de la idea del gato, pero la discusión está sobre el nombre del gato y no del gato platónico. No voy a entrar en detalle en esto porque no es pertinente. A donde sí nos vamos a ir es a la escuela alemana del conocimiento del lenguaje, particularmente una figura llamada como Martin Heidegger. Martin Heidegger, que sí, lastimosamente tiene su contexto polémico en cuanto a la política alemana, pero en cuanto a la filosofía del lenguaje era brillante. Para Heidegger, la filosofía existe alrededor de la figura del Dasein. El Dasein o el Ser ahí. El Ser ahí es esta esencia, esta conciencia que es a través de la cual se percibe el universo. ¿Y cómo se percibe el universo? Como el Dasein, como tú y yo percibimos el universo, a través del lenguaje. Para Heidegger, las cosas no existen hasta que son mencionadas. En el momento que yo nombro algo, esa cosa comienza a existir para mí. Es decir, la manera en la que yo nombro algo determina esa cosa que es para mí. Si yo veo un perro y le digo vaca y la nombro vaca, ese perro ante mí existe como vaca. A lo mejor con las características de un perro ideal, pero a mi perspectiva es una vaca. Esto para decir que la forma en la que yo nombro las cosas les da una existencia en mi mente. La forma en la que yo estructuro mi pensamiento y en la que yo nombro temas lleva a que yo lo perciba
con ciertas convenciones preconcebidas. Voy a entrar más a detalle en esto. Pero para eso vamos a dar unos pequeños saltos desde la filosofía hasta la psicología del desarrollo. Jean Piaget es un psicólogo que habló del desarrollo cognitivo. La psicología del desarrollo, particularmente a través del gran pensador Jean Piaget, dice que los humanos, los seres humanos, desarrollamos las herramientas según nuestras necesidades. Yo aprendo a usar mis pulgares porque necesito agarrar cosas. Yo aprendo a usar mis ojos porque necesito percibir las cosas alrededor mío. Todas las herramientas con las cuales yo me defiendo el día a día son herramientas que desarrollo naturalmente según mis necesidades, con excepción de una. ¿Cuál es esta? El lenguaje. El lenguaje, para Jean Piaget, es una herramienta que ya está diseñada cuando yo nazco, cuando yo la aprendo. Es decir, yo no desarrollo el idioma según mis necesidades particulares del momento. Yo recibo un idioma que ya existe y a lo mejor lo comienzo a alterar. Ya que el idioma es algo vivo, no me importa lo que digan. Ahora bien, si este idioma ya existe y este es un idioma que lleva siendo desarrollado por cientos y miles de años, es un idioma que a lo mejor no cumple necesariamente con lo que yo necesito. No es algo que yo desarrollé a mi medida, es algo que miles de personas desarrollaron a su medida y por consiguiente traen respuestas a problemas que a lo mejor ya no existen. Ahora, ¿qué pasa si juntamos estas dos cosas? Si juntamos la noción de la escuela alemana de la filosofía del lenguaje, de que el idioma que yo hablo estructura los pensamientos que yo tengo y mi forma de razonar, mi forma de entender el mundo, y la parte del desarrollo psicológico que dice que el idioma cumple y refleja necesidades que a lo mejor ya no existen en mi presencia, se puede llegar a la conclusión que el idioma que yo aprendo me está enseñando cosas o creencias que en el pasado existían y por consiguiente está predeterminando mi forma de actuar y mis preferencias. Esto no se queda solo en el campo de la filosofía y la psicología, porque resulta que los economistas también se interesaron en este tema. La economía no está peleada con las humanidades, es una aplicación nada más. En el 2013, un hombre llamado M. Keith Chain hace un escrito muy interesante en el que él argumenta que el tiempo gramatical de un idioma afecta en qué tan conservador es una persona en sus maneras de ahorrar, invertir, protegerse, consumir drogas, utilizar preservativos en el momento del sexo, todas estas cosas. ¿Y a qué concluye? ¿A qué conclusión llega más bien? Concluye que todos aquellos que hablan idiomas con una separación más fuerte entre el pasado y el presente toman mayores riesgos. Los idiomas donde no hay una diferencia entre el verbo presente y el verbo futuro son más conservadores, argumentando, de la mano de las ideas que traemos ya de la psicología y de la filosofía, que aquellos que piensan en un idioma donde el futuro y el presente no se separan, perciben las consecuencias como más inmediatas. Por consiguiente, ahorran más, beben menos. Es más común que usen preservativos. La forma en la que el verbo está conjugado afecta cómo percibes la distancia de las consecuencias futuras. Ahora, ¿cómo podemos traducir esto al lenguaje inclusivo? Pues antes de esto, voy a enojarnos un poquito más. Yo sé que como hombre no es mi lugar explicar el feminismo, pero este es un concepto muy útil. El feminismo de primera ola, determinado principalmente por las ideas de Simone de Beauvoir, que sí, todos sabemos que tiene un contexto complicado con sus relaciones y con ciertas cosas no tan chéveres que hizo con ciertas mujeres más jóvenes, pero sus ideas se conservan. Y la idea más interesante, en mi opinión, de Simone de Beauvoir es la noción del otro. La noción de que el gran problema en la sociedad, en la división entre hombre y mujer, es que el hombre es el sujeto, es el status quo, y la mujer es la negación del hombre. Entonces, para Simone de Beauvoir, la mujer es todo lo que no es el hombre. Entonces, siempre está subordinada, no existe por sí misma. ¿Ok? Conservemos esta idea. Entonces, vamos a resumir. Filosofía dice, el lenguaje es la forma en la que percibes el mundo.
El mundo comienza a existir cuando lo nombras. Psicología. El lenguaje es la única herramienta del desarrollo que no está hecha a la medida de nuestras necesidades, sino que trae una herencia. Economía. El tiempo gramatical del lenguaje determina nuestras preferencias en cuanto a qué tan conservadores o adversos a riesgo somos. Feminismo. La negación de una identidad te hace subordinado y te limita en tu desarrollo personal. Juntemos todo esto y ¿qué tenemos? En un mundo donde el idioma trae género y está predeterminado hacia el status quo, es decir, la gran mayoría del género es masculino y el englobador plural suele ser el masculino, eso hace que nuestro pensamiento perciba al universo como masculino, como binario y como único. Entonces, cuando yo digo amigos, yo digo que el default es el amigo hombre. La amiga mujer es una excepción. Inclusive cuando paso de amigo a amiga, estoy, citando a Simone de Beauvoir, negando la condición de amigo y lo estoy dando como un subordinado. Algo que no existe en sí mismo, sino que no fue el status quo y por consiguiente es algo más, inclusive algo inferior. Demos un paso más allá. Cuando tú tienes un tercer género, un cuarto género, cualquier parte de este espectro que no se puede incluir por default dentro del idioma que utilizamos, el famoso elle que causa tanto conflicto, el amique que tantas peleas ha generado en internet, cuando no hay una palabra para definir a estas personas, lo que estamos diciendo es que estas personas no existen. Lo que estamos diciendo, filosóficamente hablando, es que no hay un término ideal de estas personas. Por consiguiente, estamos negando su existencia. Porque al no poder nombrarlas, no podemos percibirlas. No podemos hacer el argumento nominalista y conectarlo a un supra-elle. Estamos diciendo que no existe. Pero sí existen. Te guste o no, estés de acuerdo o no, que sea por el motivo que tú crees o no, va. Pero existen. Y si no tenemos un término para nombrarlos, estamos enseñando a la gente que estas personas no son reales, que no se pueden definir y por consiguiente no se pueden desarrollar. Si queremos ser consistentes con la teoría de Jean Piaget, con la teoría de Heidegger, con la teoría de Simone de Beauvoir, inclusive con la teoría de Chen, nos conviene tener terminología para nombrar a estas personas. Nos conviene no negar un género por un status quo para poder pensar en default en la existencia de todos como iguales. ¿Podemos hablar de ambigüedades? Sí, pero la realidad es clara. El idioma determina el pensamiento. El género niega el status quo. El desarrollo está predeterminado por el idioma. Si queremos un mundo más igual, si queremos un mundo en el que la gente pueda identificarse y desarrollarse libremente, si queremos un mundo donde seamos consistentes con la filosofía que hemos repetido por tantos años, si queremos un mundo donde podamos entender a los otros, necesitamos un mundo donde estas personas se puedan nombrar cómodamente. Necesitamos un mundo donde el idioma sea fluido, porque entre más fluido sea el idioma, más fluido va a ser nuestro pensamiento. Y entre más fluido sea nuestro pensamiento, mejor nos vamos a desarrollar. Si no estás de acuerdo conmigo, dímelo, pero dímelo bien. Dímelo con palabras, no con insultos. Estamos hablando de la importancia del lenguaje. Utilicémoslo. Muchas gracias por ver este video. Espero no haber creado ningún enemigo. Beso a todos.